se encuentren muy bien. Y en este video vamos a hablar sobre la sociopatía, un tema que había evitado desde hace mucho tiempo, pero que hoy quiero compartirlo con ustedes porque en toda la información, en lo que leí, en los libros, en la vida real, todo el mundo pinta a un sociópata como que muchas personas confunden la sociopatía con la psicopatía. Unas son sociópatas, los otros son psicópatas, son dos cosas muy diferentes, tienen algunos rasgos similares, pero no tienen nada que ver un sociópata con un psicópata. Y otra cosa es que todo el mundo pinta a los sociópatas como monstruos, como personas que tú vas a reconocer al instante, que es una cosa completamente equivocada. Ya en algunos otros videos les había hablado de la ansiedad social y ese tipo de cosas que ustedes saben que me apasiona mucho, que leo muchísima información sobre esto, sobre todo porque si tienes un caso cercano, que no es de un argentino obviamente, pero si tienes una persona cercana que sufre ya sea de ansiedad social o de este tipo de cosas, que ya hemos hecho videos de la dermatilomanía y otro tipo de cosas que son manías o que son psicopatías, me gustan mucho y quiero compartir en realidad qué es un sociópata, porque no lo vas a poder reconocer fácilmente. Un sociópata es una persona que tiene un trastorno mental. Es una afección que tienen algunos seres humanos. Dentro de las estadísticas, hay muchas estadísticas. Hay, por ejemplo, una doctora que hizo una investigación muy exhaustiva de Harvard, que dice que de 25 personas, una es sociópata. Y hay otros estudios que dicen que de 100 personas, una es sociópata. Que aún así me parecen muchísimos sociópatas en el mundo. ¿Y qué es lo que pasa con esta afección mental? Pues que esta afección mental lo que hace es que esa persona sea manipuladora, explotadora y violadora, pero violadora de los derechos de otras personas. Hasta ahí digamos que es un cuadro bastante oscuro, que sí, que la sociopatía es bastante delicada. Pero aquí viene lo más delicado del asunto, y es que un sociópata nunca se va a enterar que es sociópata. Esa persona actúa y hace las cosas porque él cree que la vida en general es así. Él no se da cuenta de su enfermedad. Y entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene la sociopatía pero que no se da cuenta? Cualquier persona diría es como tener un cáncer pero no darse cuenta. Pero no, porque no afecta a la persona que es sociópata, sino que afecta a las personas que están a su alrededor. Así que es como el contaminante para los demás. Pero ¿cómo juzgas o criticas o señalas a una persona que es sociópata, pero que esa misma persona no sabe que lo es, aunque le digan, aunque se lo expliquen? Incluso en muchos casos los sociópatas son tan manipuladores y tan buenos actores que han habido casos en los que han podido manipular a psicólogos que han que han tratado a personas con sociopatía. Es algo increíble que hayan personas así. Voy a compartirles algunas características de los sociópatas para que de pronto ustedes los reconozcan, pero es que les aseguro que puede pasar una vida entera y no los van a reconocer, porque es muy difícil. Son personas que son, como les digo, muy buenos actores, muy buenos manipuladores, porque ellos crecen así y, o sea, que han sido actores y manipuladores toda la vida desde niños, y sobre todo porque se muestran personas muy carismáticas y personas muy atractivas a la vista, y para conversar con un sociópata también son muy llamativos. Es muy difícil reconocerlos, pero por eso les digo que quienes se dan cuenta realmente de los sociópatas son las personas que viven con ese sociópata, porque sí, los sociópatas, qué pena decir tanto esa palabra, pero bueno, las personas que sufren de este trastorno, ¿qué les iba a decir? Las personas que sufren de este trastorno sí tienen familia y tienen hijos y pueden convivir normalmente. No es como un psicópata, que el psicópata pues mata y hace de todo. Los sociópatas, más que matar, más que hacer como ese tipo de cosas tan graves, son manipuladores y son buenos actores, pero para
lograr sus objetivos, sea cual sea. Por lo general, los sociópatas lo que desean es poder y riqueza. Esas dos cosas marcan mucho a un sociópata, así que eso es lo que ellos desean en la vida y lo consiguen a como de lugar, sin importar si pisotean a otras personas. De un sociópata nunca vas a recibir una palabra de cariño o de está bien o qué maravilla o cosas que te apoyen o que te sumen, sino que al contrario se muestran como personas duras y crueles. Con sus palabras, la mayoría de veces es con sus palabras, con sus actos no tanto, pero con sus palabras. Y como las personas que están alrededor de un sociópata lo que desean hacer es agradar a esa persona, pues eso hace que la manipulación sea muchísimo más grave, porque él sabe cómo hacerlo y utiliza todas sus armas para hacerlo, pero es como una persona normal. No es que manipule a la persona que conoció ayer, sino que va manipulando poco a poco durante muchos años, o sea, toda una vida manipulando, por ejemplo, a los hijos, a la familia, no sé, a los que trabajan con él, a los círculos más cercanos. No sienten remordimiento, así que pisotean a otras personas, hablan cruelmente, pero no tienen sentimientos, no sienten como ese remordimiento de uy, como que estoy diciendo cosas que no son o no sé. Y a veces o muchas veces se muestran como personas muy amables, muy amigables, muy de conversar, pero lo que pasa es que son buenos actores. Y ya les voy a contar por qué son así. Aparte de que los sociópatas no tienen emociones, solo actúan hacia esas emociones, actúan como si tuvieran esas emociones, pero, a ver, lo que quiero dejar claro es que un sociópata tú no te vas a dar cuenta de si es sociópata si pasen 5 años, te vas a dar cuenta ya con el tiempo y investigando mucho sobre el tema y sobre todo comparando los síntomas de un sociópata con la persona que crees que tiene esos síntomas, pero eso va a través de los tiempos, de los años. Por eso les digo, aparte de que no tienen sentimientos, son muy inteligentes. Muy inteligentes, no solo en su juego de manipular y no solo en su juego de conseguir sus metas, sino también son muy inteligentes a la hora de hablar. Es como hablar con una persona que aunque no haya tenido estudios o nunca lea un libro, son inteligentes por naturaleza, digamos. Espero que no me estén viendo muy oscuro porque ya está cayendo la tarde. Pero bueno, terminemos con el tema. Otra característica del sociópata es que tienen un ego elevado. Pero lo que pasa es que como son tan carismáticos, es que es una cosa de no creer. Pero confíen en mí en que les estoy diciendo las cosas como son. No son monstruos de salir a la calle a matar, no. Son personas que manipulan poco a poco, paso a paso, que manipulan durante toda una vida y que tienen el ego muy elevado. Entonces ellos pueden hacer cualquier cosa, ellos son mejores que cualquier persona, ellos harían todo muchísimo mejor, que todos tenemos algo de eso, pero lo que pasa es que el sociópata lo tiene multiplicado por 1000. Él es el único que hacía las cosas bien, él es el único en todo lo bueno, digamos, entre comillas, que pueden hacer los demás. Los demás todos están por debajo del sociópata. El sociópata no aprende de las experiencias. ¿Eso qué significa? Que si se equivoca una vez en una cosa, él vuelve y la repite, y si se equivoca la segunda vez, vuelve y lo hace, la tercera vez, la cuarta vez, porque ellos en su mente creen que en algún momento van a poder tener ese poder. Suena redundante, pero es así, es como que si no lo lograron la primera vez, ni la segunda vez, ni la 10ª vez, ni la 15ª vez, ellos en su mente piensan que en algún momento ellos van a poder manipular esa situación y van a ser capaces de lograrlo, así que no aprenden con las experiencias. Son controladores, como les digo, pero lo hacen minuciosamente, muy limitados y muy poco a poco. No es que lleguen de una vez a controlarte o a manipularte. Se da cuenta uno es con el pasar de los tiempos, de los años, del estudio, de saber que por qué esta persona es así, de los comportamientos, de ese tipo de cosas es que uno se da cuenta de que sí es un sociópata. Pero por lo demás, ellos son controladores poco a poco, o sea, de a poco ellos van como organizándole la vida a todo su círculo, a todos los que están cerca de él. Él es el que dice por dónde ir, cómo hacerlo,
Por eso la mayoría, bueno, me callo, pero muchos de los políticos son sociópatas, de los políticos con poder son sociópatas. No son ellos los que hacen los daños más graves como los asesinatos o ese tipo de cosas, manipulan a otras personas para que puedan hacerlo. Pero eso no significa que todos los sociópatas vayan a manipular a una persona para matar a otra. No, eso ocurre en algunos casos. En los casos en los que el poder del sociópata es tan fuerte que necesitan sacar a una persona del camino. Y en la vida se muestran como personas normales. A los sociópatas no les gustan las personas que tienen carácter, que tienen personalidad y que son capaces de decirle las cosas, digamos, de frente. No les gusta. Así que van a empezar a actuar como que los aceptan para intentar manipularlos. Pero cuando el sociópata sabe que no puede manipular a esa persona con carácter, pues simplemente trata de hacer cualquier cosa para huir de él, o hacerlo a un lado, o simplemente no tener ningún contacto con esa persona porque no les gusta que otra persona tenga ese carácter fuerte y no se deje manipular. Los sociópatas siempre tienen puestos directivos o tienen gente a quien mandar o son como de altos rangos, aunque pareciera que no. Se esconden, pero los que mandan o los que tienen la última palabra siempre van a ser ellos. Los sociópatas, por lo general, durante su vida no van a defender a nadie, no van a meter las manos al fuego por nadie, sean hijos, sean esposo o esposa, sean personas del trabajo. Ellos nunca van a meter las manos al fuego por nadie, al contrario, ellos van a decir: eso no es conmigo, no me interesa, no soy yo, no daña mi poder, no daña mi economía, no daña. Así que sea quien sea, ellos van a estar alejados de esa situación y no van a defender a nadie, a menos de que necesiten defender un poquitito, un centímetro, defender a otra persona para conseguir sus objetivos, sean de poder o sean económicos. Con una línea que ellos defiendan a esa persona, ya ellos saben que pueden conseguir lo que ellos quieren, y por eso, por lo general, los sociópatas no apoyan y no ayudan y no hacen ese tipo de cosas con la gente, ni siquiera con los hijos ellos no hacen eso. Para cerrar el tema de la sociopatía, porque es que deseo aclarar el tema, porque no quiero que la gente siga confundiendo a los sociópatas con los psicópatas y pensando que el sociópata se va a reconocer fácil. Como les digo, pueden pasar años y tú no reconoces, así te hayan manipulado durante 10 años y tú, hasta que no haces un estudio de conciencia, porque los sociópatas no tienen conciencia, ese es el problema. Pero hasta que no tienes algo que te despierte, no te vas a dar cuenta de que otra persona te está manipulando, porque otra persona es sociópata. ¿Por qué se da la sociopatía? La sociopatía se da en la mayoría de los casos, solo se da en hombres. Y se da porque cuando niños no fueron amados o no tuvieron como ese respaldo de alguien que los cuidara. Son niños, son personas que cuando eran niños fueron o abandonados o los papás murieron y los niños quedaron solos, nunca sintieron esa protección, no generaron vínculos con personas cercanas de apoyo, sino que crecieron estando como en la deriva. Sufrieron de hambre, sufrieron de frío, sufrieron de abandono, y ese tipo de cosas generan la sociopatía desde que son niños. Hay niños que a los 3, 4, 5, 6 años ya empiezan a tener ese tipo de características de la sociopatía, pero no es como culpa de ellos. Ojo, que
esto no tiene cura, eso sí, o no, es que no tiene cura, porque muchos dicen que se cura con medicamentos y otros dicen que se cura encerrándolos en un lugar psiquiátrico, pero son personas normales que aprenden desde niños a manipular y a ser muy buenos actores y no tienen sentimientos. Ya con esas tres características tú puedes pensar que son monstruos, pero si tú los ves en la vida real son personas normales, solo que nunca aprendieron a querer, nunca aprendieron a ser responsables con otras personas, a trabajar en sociedad, porque fueron abandonados. Y ojo, voy a decir una cosa, y es que ellos no son culpables de su enfermedad, nunca son culpables, pero todas las personas son responsables, o sea, todas las personas, me refiero a todas las personas que tengan algún tipo de enfermedad, no son culpables de su enfermedad, pero son responsables de su recuperación. Entonces, pero lo que pasa es que con los sociópatas es difícil porque ellos nunca se enteran y no quieren enterarse, así uno les explique del tema, a ellos no les importa eso porque ellos crecen sin sentimientos, actúan como si tuvieran sentimientos pero no los tienen. Y otra cosa que quiero aclarar es que no significa que todos los niños que han pasado por esto, como hambre, como frío, como abandono, como que no se sienten respaldados, como que han sido niños de la calle, que han crecido así, no todos van a generar sociopatía, algunos generarán otras cosas mucho más simples, algunos van a estar con una vida más tranquila, más feliz, van a conseguir ayuda o lo que sea, pero algunos de esos niños que han sido abandonados o que han sido huérfanos desde muy niños, pues generan la sociopatía. Y es lógico pensar que tengan sociopatía cuando un niño aprende a amar por sus padres y cuando un niño no tiene amor porque no tiene papás, porque no sé, porque le tocó crecer solo desde muy pequeño, 4 o 5 años, pues como cuando adultos van a desarrollar ese tipo de sentimientos que cuando niños no. Recuerden que la vida se marca de los 0 a los 7 años y luego de los 7 años todo empieza a repetirse, es un círculo. Entonces después de los 7 años todo empieza a repetirse. Lo que vivas desde los 0 a los 7 años son lo que marca tu vida cuando pasas los 7 años. Eso es científicamente comprobado, no me lo estoy inventando yo, es de tanto leer que ya lo sé y pues de tanto experimentarlo también. Pero eso, para que no culpemos a los sociópatas, son responsables y lo único que podemos hacer es o alejarnos o no dejarnos manipular. Ya sabemos que es sociópata, ya sabemos que es así que no le cuentes nada de tu vida, de lo que estás haciendo, de tus planes, porque siempre van a decir que eso no está bien o siempre te van a poner un pero, así que lo mejor que puedes hacer es no contarles sobre tus planes.